Soy Nazaret Castellanos e investigo la relación que hay entre el cuerpo y el cerebro. Y ahora vamos a hablar de la relación que hay entre el cerebro y el intestino. Y empezamos con un concepto que para mí es uno de los conceptos más bellos que hay en la ciencia, que es el del holobionte. Hoy en día se nos describe a los seres vivos como holobionte, y holobionte significa interacción de vidas, como una holografía, que es algo que surge cuando diferentes fuentes interaccionan. En el momento en que se cruzan, surge la vida. Pues somos esa interacción de diferentes vidas. ¿Y por qué? Porque nuestro cuerpo vive diferentes vidas, viven diferentes organismos. Todo nuestro intestino, por ejemplo, está cubierto de hasta 2 kilos de seres pequeñísimos, bacterias, levaduras y demás, que habitan en nuestro colon. Pero no solo tenemos vidas, no solo tenemos otros bichitos viviendo en nuestro cuerpo en el colon, tenemos microorganismos que habitan toda nuestra piel, que se depositan en diferentes partes, diferentes pliegues importantes de la piel. Es muy importante la microbiota bucal, la microbiota urovaginal y la microbiota del colon. Y eso es a lo que le llamamos normalmente cuando hablamos de la microbiota o la microbiota intestinal. ¿Cuál es la microbiota que habita nuestro colon? Y esa ha sido una de las grandísimas revoluciones científicas que hemos tenido recientemente, que se está desarrollando, estamos en pleno auge de lo que es la interacción entre el intestino y el cerebro, que es a través de los análisis de la microbiota. Pero ese concepto de ser holobiontes, de ser interacción de vidas y de que el cerebro necesite de la cooperación con el corazón, con la respiración, con el intestino, con diferentes órganos, de que el cerebro necesite también integrar la información de cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestra postura, pues ha hecho que surja un campo en la investigación de las neurociencias que es muy interesante y tiene muchas aplicaciones en el campo de la psiquiatría y de la psicología, pero también pues para conocer cómo procesamos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Sabéis que no solo tenemos los 5 sentidos conocidos de la vista, el oído y más, se dice que tenemos 7 sentidos. Los 5, que son los que procesan la información que viene del exterior por nuestros sentidos, más la propiocepción, que es que el cerebro tiene que saber cómo está nuestra postura, tiene que saber si yo estoy torcida, si estoy de pie, si estoy tumbada, si estoy inclinada. La influencia que tiene la postura sobre nuestro cerebro es enorme. O sea, según cómo tengamos la postura de nuestro cuerpo, influye incluso en la memoria y en la atención. El 7º sentido, que se está desarrollando muchísimo, es el de la interocepción. Nuestro cerebro integra todo lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, está recibiendo constantemente la información de qué está haciendo mi intestino en este momento, si mi corazón acaba de bombear o no, si estoy respirando por la nariz o por la boca, inspirando o expirando. Toda esa información que viene dentro del cuerpo, el cerebro la integra en lo que es la interocepción. Y la interocepción es el sentido prioritario, es decir, ante la información que viene del exterior o la del interior, nuestro cerebro va a dar siempre prioridad a la información que viene de dentro. ¿Y por qué es importante eso para la psicología, para la neurociencia y también para la clínica? Porque es hablar de la subjetividad. Era algo que era muy importante, era una asignatura pendiente dentro de la neurociencia. No somos iguales todos, cada uno vive la experiencia de una forma que es totalmente subjetiva. Pero también es muy importante para nuestra vida diaria, para nuestra salud mental, porque es hablar de cómo está nuestro cuerpo. Nos hace una llamada a empezar a escuchar nuestro cuerpo. Y aquí es donde se ha desarrollado, sobre todo con este objetivo, todos los estudios que pretenden ver cómo nuestro intestino se comunica con nuestro cerebro. Nuestro intestino, como decíamos, está lleno de bacterias que regulan, es decir, que modulan, que interaccionan con nuestro sistema endocrino, con nuestras hormonas, con nuestro sistema inmune, muy importante, y con nuestro sistema nervioso. La neurociencia hoy en día dedica mucha importancia a estudiar cómo esas bacterias que están en nuestro intestino regulan la actividad de nuestras neuronas. Y eso, por ejemplo, nos da una primera pista de lo que es hoy en día la neurociencia del bienestar, la neurociencia que nos habla de nuestros hábitos saludables. ¿Por qué? Porque la microbiota que nosotros tenemos en nuestro intestino se ve muy influenciada por la dieta.
por el ejercicio físico que hagamos, por los niveles de contaminación que haya en el entorno en que vivimos, por la forma en que hayamos nacido, por cómo gestionamos nuestro estrés. Es tremendamente sensible al cortisol, ¿no? Esa sustancia que se empieza a generar en las estructuras profundas del cerebro, la glándula pituitaria, al llegar a intestino, pues genera pues toda una reorganización. Entonces, fijaros, esa interacción que es intestino, nuestra tripa y nuestro cerebro habla muchísimo de la importancia que tiene el estilo de vida dentro de nosotros. ¿Cómo se comunica el intestino con el corazón? Pues igual que el resto de los órganos, a través del nervio vago. Por tanto, cuidar, ¿no? El nervio vago pues también es una forma de aprender a regular nuestras emociones y nuestra cognición. Hay muchísimos estudios que hoy están viendo pues cómo al cambiar nuestra dieta o cómo al cuidar nuestra dieta también tenemos una mejora a nivel del estado de ánimo, cómo se regulan pues, todos los sistemas emocionales. Y ya os digo que es un tema de absoluto auge dentro de las neurociencias. Hoy en día, por ejemplo, en los grandes laboratorios de investigación de la enfermedad de Alzheimer, de demencia, se empiezan a incluir muestras de heces, porque sabéis que es a través de las heces de las personas donde nosotros podemos sacar de qué está compuesta la microbiota de una persona. Y a través de ahí empezamos a ver pues, qué influencia puede tener eso sobre las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, esa es una vía que está absolutamente demostrada, muy consolidada, que es la interacción, por así decirlo, bioquímica entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Los neurotransmisores que nosotros tenemos en el cerebro, que son esos paquetes de información que se pasan las neuronas de unas a otras, está muy regulado por la actividad de nuestra microbiota, en especial con el neurotransmisor que es la serotonina, que también se llama, ¿no?, la hormona o el neurotransmisor de la felicidad, porque está muy involucrado en nuestro estado de ánimo. Entonces, fijaros, casi el 90% de la serotonina se produce en intestino, llega al cerebro y por tanto cambia la comunicación de nuestras neuronas. Y esa es, como decíamos, la interacción bioquímica entre el intestino y el cerebro. Pero hay otro tipo de comunicación que se ha demostrado recientemente a través de dos artículos muy potentes, que es la interacción eléctrica entre nuestro cerebro y nuestro corazón. Nosotros podemos medir en el laboratorio cómo es la actividad electromagnética de nuestro cerebro y simultáneamente medir cómo es la actividad electromagnética de nuestro intestino. ¿Y qué es lo que se vio? Pues se hizo un estudio muy potente a nivel matemático, pero con unas implicaciones, la verdad que apasionantes, que demostraban que esos dos campos electromagnéticos interaccionan. Pero si tuviésemos que decir quién regula a quién, lo que se vio, lo que salió en esos modelos matemáticos es que el campo electromagnético del intestino es el que regula al campo electromagnético del cerebro y no tanto al revés. Y sobre todo, la interacción del campo electromagnético intestinal con el cerebral lo hace a través de la regulación de las ondas alfa. Sabéis que nuestras neuronas en el cerebro pues disparan cada cierto tiempo y lo pueden hacer con diferentes ritmos. Pueden tener un ritmo muy lento, pueden tener ritmos más rápidos, Pero el ritmo principal que hay en nuestro cerebro es el de las ondas alfa, es decir, que las neuronas emitan disparos hasta entre 8 y 12 disparos por segundo. La importancia que tienen las ondas alfa es que está involucrada en los procesos de atención. Unas ondas, es un lenguaje de comunicación entre las neuronas que surge cuando estamos prestando atención a algo. ¿Y por qué? Porque lo que hace es que cuando empiezan a surgir las ondas alfa, surge una especie de inhibición, es decir, paran las interferencias internas y externas para que nosotros podamos estar prestando atención a algo. Entonces, fijaros qué importante que el estómago, que el intestino, más bien, esa interacción electromagnética con el cerebro lo que hace es que aumenta las ondas alfa, es decir, que contribuye nuestro intestino, contribuye a nuestros mecanismos atencionales, intentando inhibir las interferencias del exterior. Entonces, este ejemplo pues, nos hace una vez más pensar en la influencia que tiene todo el cuerpo sobre los pensamientos y sobre las emociones. No solo está involucrado el cerebro, da lugar a esos procesos cognitivos emocionales, sino que pensamos, sentimos, procesamos la información con todo el cuerpo a la vez.